¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Felipe Bianchi, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Señor Villegas, muy buenas noches. Felipe Bianchi tiene la palabra para partir. Quiero partir tocando el tema del fiscal Gajardo, que me parece que ha generado muchos comentarios y discusiones en los últimos días, especialmente la última semana, porque desde mi perspectiva al menos uno puede entender la discusión que ha generado esta especie de situación que ha convertido al fiscal Gajardo en una suerte de superhéroe. Y uno puede entenderlo, compartirlo o no, y discutir si es conveniente para la credibilidad de la Fiscalía que esté concentrado, de alguna forma, al menos hacia la opinión pública, en un solo hombre, en la credibilidad de una institución. Si no habla acaso esto de alguna forma mal del sistema, más allá del rol específico de Gajardo. Puede discutir si efectivamente hay o no hay una lucha de egos con el fiscal Ayala, que es lo que hemos estado viviendo en las últimas semanas. Puede discutir, creo yo, respecto de la disputa que implicaría esta nominación que ya se acerca del fiscal general y si tiene algo que ver con lo que hemos vivido en ese sentido. Todas esas cosas me parecen dignas de comentarse y discutirse. Lo que no me parece muy digno de comentarse y discutirse tiene que ver con este tema de las filtraciones, porque de alguna forma se ha acusado, hasta aquí sin prueba específica, al fiscal Gajardo, o se lo ha criticado por supuestamente ser el culpable de algunas filtraciones. Y me parece que eso sí, dentro de la escasa educación cívica que tenemos en nuestro país, eso sí me parece un abuso, no la acusación necesariamente, pero me parece indignante y me parece agresivo para la inteligencia del país tratar de equilibrar las filtraciones, que no son más que una falta administrativa. Si hubieran ocurrido, si fuera exactamente así, es una falta administrativa. Y equiparar una falta administrativa con un delito mayor, como es, por ejemplo, el cohecho, que es parte de las cosas que está investigando el fiscal Gajardo, me parece de una patudez y de una falta de respeto hacia la inteligencia del ciudadano medio chileno inaceptable. El cohecho es un delito grave, es un crimen. El cohecho puede terminar con una persona detenida y presa. Puede significar privación de libertad. Las filtraciones están muchos escalones más abajo y tiene que ver con algo netamente, insisto, administrativo. Entonces, que esté en el discurso de algún sector del mundo político tratar de equiparar, a propósito de la imagen del fiscal Gajardo, filtraciones con cohecho y con otros delitos graves, me parece que hay que hacerle un paralelo luego a ese discurso porque son dos planos completa y totalmente distintos. Eso por un lado, en el caso del fiscal Gajardo. Y lo otro que quiero hacer es que, en realidad, normalmente en este programa y sobre todo en el comienzo, porque así están las cosas, hemos sido muy críticos en muchos ámbitos. Y quiero tirar una buena, por decirlo de alguna manera, que nos tocó vivirlo, a lo mejor usted se dio cuenta, a lo mejor no. Los que fueron al estadio, el otro día cuando se inauguró el torneo de la Copa América, había en los asientos del estadio una tarjetita, esta tarjetita verde, de la UNICEF. América nos une. Levantemos esta tarjeta verde, que era para que cuando se entonara el himno del equipo rival, en este caso de Ecuador, la gente en vez de pifiar, en vez de agredir al país visitante, lo que hiciera fuera una muestra de respeto, de silencio, de educación, y levantaran todos esta tarjetita. Y uno podría pensar que no iba a pasar, o que un sector sí y otro sector no. Fue realmente emocionante y especial lo que pasó ese día en el estadio. Los 45.000 chilenos que estaban ese día, de variadas condiciones, bastante transversal el público que había, todos levantaron la tarjeta y todos guardaron respetuoso silencio cuando se cantó, cuando se tocó el himno de Ecuador. Y una señal de que se puede a veces convivir con respeto, que se puede convivir con cultura, que se puede convivir de una manera distinta a como nos hemos ido acostumbrando en el último tiempo. Me pareció una señal preciosa que ojalá se pudiera trasladar también a otros ámbitos, como por ejemplo la convivencia política. Exactamente. Fíjate que no es el tema que voy a tocar, pero voy a engancharme. Yo estuve en el estadio y me tocó ver con una parte, esa estuvo maravilloso, pero otra parte que no estuvo también para el respeto de muchos espectadores que pagaron su entrada, que estaban en la parte de Pacífico abajo, cuando empezó el deporte, porque primero hubo una fiesta, ¿no es cierto?, una ceremonia, después empezó el fútbol y se armó la cancha. Por armar la cancha entendemos que entraron las bancas, la de los árbitros, la de cada uno de los equipos, que son dos bancas muy grandes, las pusieron a 3 metros o 4 metros de la cancha, que probablemente es lo que indica el reglamento, pero están sobre el recortán. Y hubo un porcentaje, o hubo una franja, y te diría, han sido 1.000 personas aproximadamente a lo largo de todo el Pacífico, que les quedó tapada la cancha en un 40-50%, ¿no? Pero no es que no vieran bien, no veían la cancha, tenían un muro negro al frente, que era una marca auspiciadora de la selección. No voy a hacerlo porque
que no se trata de funar, se trata de que para el próximo partido lo hagan con el sentido común, con el respeto al público, que vino, que se tomó el tiempo, que salió temprano a la oficina, que pasó a ver a su hijo. 80.000 pesos. Entradas que cuestan cara, iba con la esperanza de ver a la selección chilena, se sentó, estuvo una hora antes, llegó al primer partido y no veía la cancha. Y no hubo ninguna posibilidad que los sacaran de ahí, la gente alegó y no hubo interlocutor, sencillamente la falta de respeto más absoluta es sentarse en los derechos de las personas. Así que, insisto, no se trata de funar ni de sacarle la mugre, sencillamente a los organizadores se nos están viendo y por el bien de esa marca. La marca pagó millones para estar ahí y no, supongo que no lo hacía para sentirse odiada por un montón de gente. Hay un montón de gente que decía, pero es que no puede ser. Genera el objetivo completamente distinto. Totalmente. Lo último de ese partido de Copa América, que es una señal evidentemente política, que no podemos dejar de tocarla, creo yo, en este programa, tiene que ver con que normalmente en un campeonato como este, organizado por nuestro país, organizado por la Confederación Sudamericana, organizado de alguna manera por la NFP, se dio una situación que era previsible, pero que es bien triste y lamentable, y una fotografía del momento. En un torneo como esto, cuando comienza, hay discurso. Por último, de recepción de los invitados, de los participantes. No está el horno Pabollo. No está el horno Pabollos, no habló la Presidenta de la República, no habló el presidente de la NFP, no habló el presidente de la Confederación Sudamericana, que ni siquiera fue, porque son tres ambientes que no aguantaban en una situación como esta haber hablado públicamente. Y si eso no es una fotografía y una señal, no sé lo que es. Exactamente. Bueno, yo mis minutos iniciales los quería dedicar a lo que sucede en la educación. Estamos con aproximadamente el 58% de los colegios municipales parados, aproximadamente 2.300 colegios. 3 semanas, 3 semanas de paro, con el daño que significa. Solo piensen los muchachos de cuarto medio que tienen que rendir PSU, la desventaja que tienen respecto de los otros que están estudiando a meses de salir, pero el resto de los que están en tercero, segundo, octavo, cuarto básico, sin ir al colegio, sin poder tener clase, la desventaja que implica eso. Pero yo quiero ir al punto de fondo, que me parece que hacer hincapié en la deslealtad del Partido Comunista con la debilidad del gobierno de la presidenta Bachelet. Es un dato que la presidenta Bachelet está en una posición especialmente débil. Es cosa mirar las encuestas, es cosa ver lo que dices tú de la Copa América. Es difícil pasar un proyecto como este, será bueno o malo, no es el punto, serán los expertos y los parlamentarios los que tengan que determinar cómo mejorarlo, llegado el momento, pero el Partido Comunista determina a través del Colegio de Profesores, básicamente, pese a que tienen ahí un problema ahí, pero esto ha pasado por el Comité Central del Partido Comunista, estas decisiones, el Colegio de Profesores está dirigido por un comunista, lo sabemos, la Comisión de Educación está dirigida por la diputada comunista, unos más, otros menos, pero de alguna otra manera permiten que se mantenga esto y tienen una frase que es muy, a mi juicio, muy peligrosa. El que se les ha cedido un montón de cosas. Tienen al gobierno prácticamente de rodillas, ya le diré por qué. Y después de que tienen al gobierno y al ministro de rodillas, le dicen, ¿sabe qué? Muy bien, vamos a negociar, vamos a dialogar, pero vamos a mantenernos movilizados porque no son excluyentes. Claro, no es excluyente con el principio que esbozaron cuando entraron a la nueva mayoría. Vamos a mantener un pie en la calle y un pie en la moneda. Este momento que se demuestra que son excluyentes esas dos cosas. Porque lo que hay que hacer, nadie está pidiendo que el proyecto, entre otras cosas, el Colegio de Profesores tiene razón y es muy razonable en varias cosas que está pidiendo. Quizás muy pasado para la punta, pero porque siempre las negociaciones son pasadas para la punta con el tejo pasado. Pero no están diciendo puras leceras. Respecto al contenido, para nada, ellos entienden, el Colegio de Profesores entiende muchas cosas, por ejemplo, más horas lectivas más horas de preparación de clase versus horas lectivas, en fin, menores alumnos por sala de clase sería mejor, lo que pasa es que cuesta todo muy caro y eso hay que ver en la realidad. El problema es que, ¿qué? Le dicen al gobierno, o retira el proyecto de ley o nosotros seguimos en paro. El gobierno dijo, no, retirarlo es imposible, entre otras cosas que uno dice se podría perder hasta un año, pero en fin, imposible retirarlo, ok. Pero entonces no lo retire, pero se congela la tramitación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Y se congela la tramitación de todos los parlamentarios elegidos democráticamente en nuestro país y ahora vamos a colegislar, escuche bien, Cámara de Diputados, Ministerio de Educación, mesa tripartita y Colegio de Profesores. Es decir, yo no sabía que había un cuarto poder del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Colegio de Profesores. Ellos tres van a legislar ahora. Y van a legislar y los otros entes, los otros actores de la educación, se les deja de lado, se suspenden las invitaciones que había para las comisiones de educación porque ellos no pueden entrar a esta mesa tripartita y siguen en la calle y siguen paralizados. Y una de las cosas que se opone el Colegio de Profesores, aunque les duela,
Ahora, el Gajardo, para que usted entienda una cosa, Gajardo es de los blandos, son las bases las que tienen complicaciones. Hay 190.000 profesores en Chile aproximadamente, el Colegio de Profesores tiene 60.000. De esos 60.000 votaron 40.000 la última vez. Por eso está el paro. ¿Y usted sabe qué pregunta le hicieron? Si es que quiere, rechaza o apoya el proyecto. Pregunta cerrada, 96% rechaza el proyecto, porque el proyecto obviamente requiere mejoras. Pero dígame usted dónde se añaden las mejoras, dónde se agregan indicaciones a los proyectos de ley, en las mesas tripartitas con los interesados, sea cual sea hasta el rubro, o en el Parlamento donde están representados, entre otros el Partido Comunista, entre otros la UDRN, los ciudadanos. Entonces, que se plantee el retirar el proyecto o congelar la discusión del proyecto con la anuencia de los diputados, con la anuencia del Ministerio de Educación, antes siquiera de discutir el proyecto y presentar indicaciones, es, a mi juicio, un abuso de un sector que raya en la deslealtad con el gobierno. El Partido Comunista forma parte del gobierno, el gobierno está en una debilidad extrema, y abusar de esa posición para ponerlo de rodillas y hacerlo ser el loco prácticamente, retirando, fíjese que usted, el gobierno y el Ministerio de Educación ya se abrió a retirar parte de las exigencias fundamentales que tenía este proyecto, que era el hacer una evaluación permanente para poder ir superando. ¿Saben cuánto vale ustedes? ¿Cuánta plata se va a poner esto en el estatuto docente? A cambio de nada, porque hay otras que es escalonada. 1.300 millones de dólares. 1.300, son 10 hospitales o 12 hospitales de Puente Alto. Esa es la plata que se va a poner en esta carrera docente para mejorar, entre otras cosas, la plata para los profesores. Pero a cambio de ir evaluándolos, ¿qué tiene de vergonzoso que uno lo evalúen? ¿A quién de nosotros no lo evalúan? ¿El rating acaso no evalúa si este programa es visto o no es visto? ¿Acaso los médicos no son evaluados cuando salen de las escuelas de medicina? ¿Por qué los profesores no habrían de ser evaluados? ¿Sabía usted que el 40% de los profesores que están estudiando pedagogía hoy día, y no es culpa de los estudiantes, ni siquiera les exigieron la PSU para entrar a las universidades, en parte porque es un mercado hiper desregulado, porque es la ley de la selva, y no es culpa de los alumnos ni de los profesores, sino que del modelo, pero ese es el que hay que cambiar. Pero también hay, ¿quién paga el pato cuando un alumno no llega bien preparado a un aula? ¿Los profesores? ¿Los apoderados? ¿Usted y yo? No, los alumnos que no reciben la enseñanza que debieran. Entonces, a ponerse un poquitito los pantalones, a ponerse serio, no ser populista. Es el Parlamento donde se discuten las leyes, el Parlamento donde se añaden indicaciones. No son en mesas tripartitas donde mandan los que tienen más fuerza y sacan más gente a la calle. Fernando Villegas. ¿Me queda tiempo? Le queda tiempo, le quedan 45 minutos. Bueno, entre paréntesis, uno puede no ser culpable de algo, pero se convierte en cómplice cuando finalmente empieza a sacar provecho de una situación que uno no ha producido, pero que es muy cómoda, como el no ser evaluado. Generalmente no les gusta ser evaluados los que temen que no van a salir bien evaluados. Eso es una cosa. Respecto a lo que tú decías del abuso del Partido Comunista o de otros, bueno, esto es lo que le pasa a todo gobierno, en Chile, en Tumbuctú, en el presente o en el siglo X, a cualquier gobierno que se entrega a la calle, a lo que llaman ahora los actores sociales, a las movilizaciones, cada una de las cuales a lo mejor, en el mejor de los casos, te puede presentar razones bastante plausibles. Pero cuando tú conviertes esto en un fenómeno masivo, en escala, la calidad, hay un cambio de calidad en el fenómeno y se convierte en algo que hace de este gobierno uno que abdicó de su función de gobernar. Este gobierno abdicó de su función de gobernar en todos los planos. En el plano de las calles, donde los chicos o los manifestantes hacen lo que quieren, en el plano territorial, donde hay sectores completos del país, en la zona de Temuco, donde sencillamente la ley no existe, en barrios completos de Santiago, tenemos un reportaje de eso en este canal, donde la ley no existe, la policía no entra, y los mafiosos celebran sus fiestas a balazo limpio, como lo dije el domingo pasado, como si estuvieran en México. Esto es lo que le pasa a un gobierno que abdica la función de gobernar. Y lo curioso, y entrando al tema tuyo, Matías, de la educación fue el elemento esencial que legitimaba este nuevo régimen que llegó al país. Con la educación, o más bien dicho, con los estudiantes en la calle, deterioraron y terminaron reventando al gobierno Piñera. Y con la educación al mismo tiempo justificaban y legitimaban lo que venía. Se venían cambios para cambiar la educación, incluso para cambiar la cultura nacional, que a muchos sectores iluminados les parece muy tradicionalista, muy anticuada, muy primitiva. ¿Y con qué nos hemos encontrado? Un proyecto educacional donde no se habla de calidad por ninguna parte. Lo único que hemos escuchado hablar es de dinero, fondos, becas, lucro, traspasos de acá para allá, presupuestos gigantescos que no van a alcanzar.
Un estudiantado más interesado en el tema del poder que en el tema de la calidad. Tampoco he escuchado ni una sola palabra del sector estudiantil sobre qué ideas tienen sobre la calidad, aunque hubieran sido vagas. No, más becas, más gratuidad, más para nosotros. ¿Qué ofrecen a cambio? Cero. Un profesorado obstinado en mantener más beneficios. Tú dijiste que tienen una lista razonable. Bueno, pero lo esencial de esa lista, de esa reforma, era precisamente lo que tú mencionaste al final, la evaluación. La educación es un acto permanente y continuo de evaluación. Por eso que a los alumnos se les hacen pruebas, por eso que hay exámenes, por eso que hay PSU, para ir midiendo si se aprendió o no. Esto es para beneficio del propio alumno, para saber, con el trauma supuestamente, que ahora ya creo que ya no existe, la mala nota o del ramo que se repetía en marzo, cosa que creo que ya tampoco existe, que tú no sabías la materia. Los profesores también tienen que evaluarse, entonces. Ellos evalúan, tienen que ser evaluados, como tú dijiste, Matías, todos somos evaluados. No quieren evaluarse. Todo lo demás se puede discutir, pero lo esencial es la evaluación y ese es el foco, el centro de gravedad del rechazo de este proyecto de ley por parte del profesorado. Y ahora tenemos entonces al gobierno, como tú decías, rindiéndose además frente a la presión de los profesores, y ahí tenemos entonces lo que dije al principio, que este es un gobierno que abdicó. Este es un gobierno que no existe. No hay gobierno en Chile. Hay los actores sociales, las movilizaciones sociales, todas esas cosas que se ha sacralizado, no sé cuáles son las otras frases. Eso sí, eso existe. Ante eso el gobierno es totalmente débil, totalmente entregado a la voluntad de la calle, entregado a la voluntad de los actores sociales. ¿Y por qué? ¿Por miedo? No, porque ellos mismos están en ese espíritu, porque ellos mismos son la calle, porque ellos mismos alguna vez hace 20 o 30 años atrás hicieron exactamente lo mismo que estos jóvenes ahora, o que los grupos mapuche, a los cuales por supuesto les aceptan completamente toda esta narración mítica que tienen sobre su vida, su obra y milagro. Bueno, un gobierno que entrega, que tiene en su doctrina y en su emocionalidad una misma mirada que los que están en la calle, que los que están parando los colegios, los que están parando, que los que están dejando sin control territorial el país, bueno, es obviamente un gobierno que abdicó. Este gobierno abdicó hace mucho rato. Bueno, vamos a tener dos invitados esta noche. Estará la ex candidata presidencial Evelyn Matei y el senador Alejandro Navarro. Queremos partir con una nota. Esta semana estuvo en Icare la dupla de ministros nuevos, ya no son tan nuevos, ya en un mes, Jorge Burgos y el ministro Rodrigo Valdés, Interior y Hacienda, y hubo mucho tema alrededor porque dieron a conocer un poco su hoja de ruta o cuál es el parecer de estos dos ministros en lo que está sucediendo en el país. Veamos esta nota y a la vuelta estamos con la ex senadora y candidata presidencial Evelyn Matei. Por último, algo en que estoy seguro estaremos todos de acuerdo: Chile tiene que ganar esta noche. Bueno. Era el debut en sociedad de los ministros más poderosos del gabinete ante el empresariado, en un ambiente claramente menos tenso que el 2014. Estamos conversando si hay reforma tributaria. Hoy día hemos llegado a un convencimiento que es necesario, por ejemplo, avanzar. Chile ha entrado sin lugar a dudas a una nueva etapa. Vamos a dialogar, pero para avanzar en los cambios. Segundo tiempo del gobierno y con un escenario inimaginable, el nuevo ministro del Interior reconoció una crisis importante. La crisis es grave, pero no muestra una guerra social ni política. El debate, aunque áspero, es civilizado. Fue su estreno en Icare junto al ministro que cuida las arcas fiscales, con un rayado de cancha que templó los ánimos. No estoy de acuerdo cuando algunos plantean que para crecer hay que olvidarse de las reformas. La tensión bajó, pero el empresariado no necesariamente dio un cheque en blanco. Tenemos unos ministros que tienen un buen diagnóstico, que tienen una claridad mental respecto a lo que hay que hacer, pero lo que falta son acciones. Creo que importante al final es tener y escuchar la voz de los empresarios. Ambos ministros llevan ya 30 días en el cargo y es tiempo, creo yo, de que hubieran podido precisar realmente cómo van a marcar este cambio de rumbo. Rumbo que tiene como destino más transparencia y probidad. El viernes se esperaba que la presidenta presentara la totalidad de los proyectos legislativos en esta materia. Sin embargo, solo sumó 2. Llevar adelante una agenda de probidad ambiciosa como esta será una tarea del gobierno que empujaremos de manera incansable. Ayer lo decía el ministro Burgos, hemos pagado caro no haberla hecho antes.
Mea culpa presidencial en tiempos en que se construyen confianzas con actores que debutan bajo la lupa del poder económico. Queremos saludar de inmediato a nuestra invitada Evelyn Matei. Evelyn, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Escuchó a Valdés y Burgos? ¿No los leyó? Sí, los leí. ¿Le parece que justa la crítica que algunos le hacen de que ya llevan un mes y que muy buenas intenciones, muy buenas palabras, pero falta acción y falta que se note un cambio en la dirección del barco, que el timón se ha movido, o se han quedado solo en las palabras a su juicio? A ver, yo creo que los ministros, a ambos les tengo respeto, no están en condiciones de jugarse por nada a fondo. Sencillamente porque nadie sabe qué es lo que quiere la presidenta. Y finalmente es ella la que puede mantenerlos o sacarlos. La verdad es que si ellos se juegan fuertemente por algo, ni siquiera sé si se han juntado alguna vez los tres para ver realmente hacia dónde quieren ir. Porque aquí hay dos almas en la nueva mayoría que claramente son mutuamente excluyentes, ¿no es cierto? Unos quieren avanzar o más bien retroceder en una nueva constitución, en una nueva reforma laboral, y uno se pregunta, a ver, si han hecho mal la reforma tributaria, si han hecho mal la reforma educacional, ¿alguien cree que van a hacer bien la reforma constitucional? ¿Alguien cree que van a hacer bien la reforma laboral? Bueno, pero ahí hay un grupo que quiere avanzar en ese sentido. Y hay otro grupo que se da cuenta que Chile se está cayendo. Yo realmente estoy muy angustiada por las últimas cifras del IMASEC. Y lo que sucede entonces es que la presidenta no escoge ni por un camino ni por el otro, ni por un grupo ni por el otro. Entonces, ¿cómo se van a jugar los ministros? Los ministros no tienen absolutamente ninguna posibilidad de generar ningún cambio. Incluso yo me pregunto cuánto van a durar estos ministros, porque el próximo año vienen elecciones municipales. La economía va a seguir igual de mala que ahora. Probablemente la popularidad del gobierno va a seguir igual de mala que ahora. Y por lo tanto, todos van a querer que el gobierno gaste más. Y el ministro Valdés ha dicho que no se puede gastar más. Entonces, ¿va a durar el ministro? ¿Quién va a salir? ¿Cómo va a ser la salida? Si el conflicto se ve que viene. Se ve que viene un conflicto además entre Valdés, el ministro Valdés y la ministra Jimena Rincón. ¿Cómo se va a solucionar eso si en realidad la presidenta nunca dice qué es lo que quiere, a dónde quiere ir y a quiénes les va a dar la razón? Así que, miren, ellos pueden... Uno ve que van y tratan de apaciguar al empresariado, pero también Burgos trata de apaciguar al Partido Comunista diciéndole que las reformas se mantienen. Entonces, estos son puras palabrerías. Pero no es por culpa de que los ministros no sean capaces o no sepan lo que hacer, sino que porque de verdad nadie sabe lo que quiere la presidenta. Yo no sé si ella sabe lo que quiere. Fernando. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. ¿Y a qué cree usted que se debe esa incapacidad manifiesta e ilustre de la presidenta por elegir? ¿Se debe a un tema de su estructura psicológica, de su formación y todo lo que haría un analista, ¿no es cierto?, con ella tendía en un sofá y el analista tomando nota? ¿O tiene que ver, como creo yo, pero usted verá lo que me dice, a un problema estructural de la nueva mayoría? O sea, si ella quisiera elegir, ¿a quién va a escoger? ¿Cómo escoger? ¿Cómo escoger? O sea, ¿cómo es cuestión de... Uno en un tablero de ajedrez escoge una movida, pero aquí se encuentra con fuerzas vivas que tienen distintas bases, distintas fuerzas, distintas doctrinas que reaccionan. Las piezas uno no las deja en el lugar que la puso, se mueven por otro lado. No puede escoger, creo yo. No puede escoger aunque pudiera escoger, aunque supiera escoger. ¿Cómo lo ve usted, Evelyn? Ella escogió mal hace tiempo. Decidieron en su minuto hacerle la vida imposible al entonces presidente Piñera. Sacaron a las fuerzas a las calles, empoderaron a los estudiantes, a los profesores, todo el que hacía paro, ellos se mataban de la risa, felices. Ojalá paros todos los días. Y el drama es que abrieron la caja de Pandora y ahora ya no la pueden cerrar. Eso es lo primero. Lo segundo es, decidieron meter al Partido Comunista adentro. Pero el Partido Comunista, desde el primer día, dijo que iban a estar con un pie en la moneda y con otro pie en la calle, y lo están cumpliendo. Si el drama es que no le creyeron
pero siempre actúa así el Partido Comunista. Lagos fue mucho más inteligente. Lagos mantuvo fuera el Partido Comunista, mandaba proyectos de ley con el tejo pasado, aprobaba junto con nosotros el proyecto que de verdad quería y después nos echaba la culpa a la derecha de que él no había logrado todo lo que quería. Entonces sacaba el proyecto que quería y además tenía un triunfo político porque nos echaba la culpa a nosotros de ser poco sensible. Pero el drama es que la presidenta, ella misma, con promesas imposibles de cumplir durante la campaña, una demagogia pocas veces vista, con poco entendimiento de qué es lo que está sucediendo con la economía y con todo, y además con socios muy complicados, la verdad es que está en una posición donde realmente por donde se vaya tiene costos. Sin embargo, al final va a tener que escoger. Se va a ir por el lado de estas reformas que van a terminar de arruinar la economía de nuestro país y el empleo y el crecimiento y todo. Les quiero decir que ya ha bajado un punto el crecimiento potencial, es decir, el crecimiento de mediano y de largo plazo. Eso en 4 años son 6.000 millones de dólares menos de recaudación y en 8 años son como 20.000 millones de dólares menos de recaudación. Entonces, ella está haciendo un daño salvaje. Entonces, uno se pregunta, ¿se va a mantener en esta senda de hacer daño o se va a ir a una cosa un poco más razonable, que es lo que me parece que representan Burgos y Valdés, pero a costa de pelearse con el MAS, con el Partido Comunista, con todo? Y ahí está. Sin embargo, no hacen nada, que es lo que está haciendo ahora. Nada, de nada, de nada. No decide nada, no señala rumbo, no nada. Creo que es lo peor de todo. Porque al final va a terminar enemistad con los unos y con los otros. Ahora, buenas noches, Evelyn. Supongamos que este infierno de Dante, como está planteando, que fue resultado de algo muy bonito que se llama democracia, se mantiene. ¿Cómo se sale desde su perspectiva desde eso? Porque la presidenta Bachelet va a seguir siendo la presidenta. El programa de la nueva mayoría, como todos lo conocimos en el momento que la gente de alguna forma fue a votar por ese programa, aunque no se conocían las particularidades, pero sí la lógica de avanzar en reforma es lo que en algún momento pidió este país. Lo que no me cuadra de ese análisis, que puede ser correcto o no respecto a lo que se está viviendo, es, desde su perspectiva, cuál es la solución. Porque si no se cumplen las reformas, los que fueron elegidos para llevarla a cabo van a quedar en una deuda con el resto de la comunidad. Una cosa es su análisis desde una mirada determinada ideológica, pero otra es lo que está o lo que pidió en determinado momento el país y por eso votó. Si no se hace ninguna reforma, este país se puede incendiar más rápido que con la otra mirada. Está bien, pero yo leí el proyecto de gobierno de ella y el programa, ¿no es cierto? Y yo no vi que saliera en ninguna parte la palabra crunch, en el sentido, ¿no es cierto?, de la gratuidad. En ninguna parte le dijeron a la gente que no le iban a permitir absolutamente ningún tipo de copago. En ninguna parte se habló de una educación de calidad. ¿Dónde está la calidad? Todavía no se ve. Se habló de una educación pública. ¿Dónde se ha reforzado? No se ve. Y se habló de una educación gratuita. Y ahora están diciendo gratuitas para algunos y en algunas universidades. Entonces, en realidad, el drama es que lo que planteó la presidenta era imposible de cumplir. Fue una demagogia de principio a fin, todo su programa. Y entonces la demagogia cuesta caro, porque cuando te empieza a pillar y cuando la ciudadanía te empieza a pedir que hagas lo que prometiste y no lo puedes hacer porque sencillamente el dinero no alcanza, que es lo primero que debieran haber hecho, la verdad es que efectivamente está en una situación muy compleja. Ahora, ¿cómo se sale de una situación compleja? Que yo creo que es muy importante. Si ella quisiera a Chile, más que lo que quiere a sus ideologías, que son por lo demás bastante añejas y poco efectivas, yo creo que lo que trataría de hacer es lo que hacen los países que de verdad salen adelante sobre la base del rigor, que es decir, miren, queremos hacer todas estas cosas, pongámonos de acuerdo, ¿cómo las hacemos?
No se pueden hacer todas al tiro. Pongámonos de acuerdo en un itinerario. Queremos, por ejemplo, calidad. La calidad pasa por muy buenos profesores, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a lograr los mejores profesores? ¿Cuál es la mejor evidencia internacional? ¿Qué funciona? ¿Cómo los formamos? ¿Quién los puede formar? ¿Quién los acompaña? ¿Cómo se les mide? ¿Cómo se les remunera? ¿Se puede hacer todo al tiro? No, pero a lo mejor en 5 años más podemos hacer esto y en 7 años más podemos... O sea, la forma de salir adelante es realmente mirando con rigor qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, porque en realidad todas las políticas que ha seguido este gobierno, todas están mal hechas. Ya, pero convengamos que eso, Belén, podría dejar tranquilo a un sector de nuestra sociedad, pero otro sector lo dejaría muy intranquilo. Pero yo dije desde un principio que ella va a tener que elegir con cuál sector se queda. Ahora, si ella no puede elegir y no se atreve a elegir, o está inmovilizada de elegir, por último que haga un plebiscito, que le pregunte a la ciudadanía, ¿qué quiere usted? ¿Quiere cambio de la Constitución? ¿O quiere educación realmente de calidad y más equitativa? Que le pregunte a la ciudadanía si ella no es capaz de elegir, pero lo que no podemos hacer es seguir 2 años y medio más en este inmovilismo. Porque le quiero decir que yo quedé muy impresionada con una columna que apareció ayer de Carlos Portales, que es un hombre sensato, es académico de la Universidad Católica. Es de Fuerza y Pública. El título era, creo que es de Fuerza, no sé de dónde es. Fuerza Pública. Dice, el título era, ¿hasta dónde pueden mentir nuestras autoridades públicas? Ese es el título de la columna. Y lo que él está ya empezando a decir es si no será mejor tener elecciones anticipadas. Si la presidenta sigue con este inmovilismo, a mí no me llamaría la atención que en un par de meses más esto mismo que está de alguna manera sugiriendo Carlos Portales, se lo empiezan a pedir a gritos desde la calle, que se vayan todos. Evelyn, hoy día, me parece que hoy Andrés Alamán ha dicho, y es una que uno lo escucha con cierta frecuencia, señalan que lo que se necesita aquí, en esta situación de debilidad del gobierno, y estoy hablando de debilidad desde un punto de vista objetivo, no estoy inventando la rueda, es cosa de ver las encuestas, está muy complicado, es un diálogo con la oposición. Y esa es una salida normal para cualquier país que quiera salir de un atolladero en que se encuentre. Una sociedad, decir, ¿saben qué? Detengamos un momentito nuestras diferencias, que son razonables, que son esperables, porque tenemos un futuro común, no se nos olvide, y lo tenemos un poquito olvidado. Pero ¿cómo miércoles este gobierno va a convocar a una oposición si la oposición está desintegrada, está por los aires? ¿Con quién hablaría usted? ¿Quién es el jefe de la oposición hoy día para poder llamarlo a la moneda y decirle, ¿sabe qué? Levanto la bandera blanca porque necesito dialogar con usted. ¿Quién es? Siempre los líderes son los presidentes de los partidos, nos gusten o no nos gusten los presidentes que hay en algún determinado momento. Pero efectivamente está todo muy pulverizado. La confianza de todo el mundo está pulverizada. Por eso es que, en el fondo, si tú quieres hacer un diálogo, no puede ser un diálogo meramente político. Tú tienes que hacer un diálogo buscando también a la gente que sabe de determinadas... Por ejemplo, hay un consenso universal, no solamente en Chile, que si tú lo que buscas es equidad en la educación y a partir de la educación, lo primero es la educación parvularia. ¿Dónde está la educación parvularia? En la discusión ¿Dónde está en la discusión parvularia? Entonces, el tema es, ¿no es cierto? Tú dices, perfecto, ¿con quién se conversa? ¿Con quién? Yo primero diría, hay que tratar de buscar cuáles son las políticas que han dado resultados en otros países. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es el rigor? Pero nada de eso existe. Evelyn, me refiero más que a lo sectorial, que es importantísimo, lo que acaba de decir, es la madre de todas las batallas, en la educación temprana, lo sabemos, claro. Y no está en la discusión. Yo me refería a lo político estrictamente. Por ejemplo, liderazgo. Uno esperaría que el expresidente Piñera, pero el expresidente Piñera ni siquiera ha salido a defender su propia posición, que está bastante debilitada también por diversas acusaciones que se le han hecho. Es decir, esta boca no es mía. Entonces, está bien, pero si fuera así... tenemos senadores de la UDI, y me gustaría que entrara un poquitito en la posición en la UDI, su partido, por ejemplo, senadores como Orpiz, que está cuestionadísimo y él mismo ha reconocido haber recibido plata de empresas privadas. Es decir, sí, pero mira, si entramos un ratito en la autocrítica de la oposición. Si entramos en eso, Matías, la presidenta tampoco podría seguir donde está. Porque en realidad yo creo que prácticamente nadie a estas alturas le cree que ella efectivamente no sabe nada de nada. Entonces, no hay acusaciones directas contra ella. Todavía no, pero no sabemos dónde van a venir.
ni cuándo van a venir. Ya se está hablando, ¿no es cierto?, de que habrían emails donde Peña y Lillo le daba cuenta mientras ella estaba en Nueva York. Eso habrían, eso es potencial. Hablemos de lo que hay. No, hablemos de Orpi, hablemos de Piñera, es que hablemos de su sector. aquí hay dos salidas, Matías. O nosotros decimos, los que están hoy día están, y mientras no los remueva la justicia, están. Esa es una posición. Y la otra es un poco la que insinúa Carlos Portales. ¿Hasta dónde se puede mentir? Que se vayan todos. Ahora, ¿cuál de las dos es la correcta? Yo no estoy en condiciones de decir. ¿Usted esperaría que Piñera liderara este momento difícil en la oposición? Yo creo que la presidenta jamás aceptaría ni le daría un espacio a Piñera en esta materia. No va con su personalidad. No le da espacio ni siquiera a los presidentes de sus propios partidos. ¿Y tú me vas a decir que le va a dar espacio a Piñera? No, yo creo que en el fondo lo que ella tendría que hacer es empoderar primero a sus dos ministros para que busquen, pero empoderarlos de verdad, porque hasta ahora no están empoderados. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, llamar a los presidentes de los partidos, que es lo único que hay. Varios de los presidentes de los partidos, por lo demás, están efectivamente cuestionados, o por lo menos uno, muy fuertemente. ¿Sabe? Esta conversación que han tenido ustedes sobre un acuerdo o una tratativa entre todos los bandos, me parece muy académica, casi surrealista. Imposible, tú dices. Porque no es solamente que no quieran o que psicológicamente la presidenta no esté disponible para eso, sino que yo creo que hay que tomarse realmente en serio el significado de este gobierno. Este gobierno no es un gobierno que simplemente ha tenido problemas en su gestión y entonces el problema es cómo arreglamos el mote, con quién hablamos o con quién no hablamos. No, este es un gobierno revolucionario en el sentido profundo de que quiere cambiar estructuras centrales del país. Incluso si uno lee eso, hay que leer sus documentos, hay que leer a sus intelectuales, los burócratas del nudo, algunos jurisconsultos que andan por ahí escribiendo también refritos de Gramsci. Si uno lee eso, se da cuenta que ellos quieren transformar de arriba a abajo la estructura incluso cultural de este país. Con el 25% de... Bueno, con lo que sea. Y en vista de eso, y espera, Evelyn, están disponibles, están dispuestos a aceptar los costos que toda revolución entraña, que siempre el primer costo es la economía. Eso no les parece tan importante. Ellos dicen, abrimos el paraguas, pasamos el chaparrón, pero vamos finalmente, así lo dicen, a poner el país en el nivel cultural, estructural que este país necesita, porque hace mucho tiempo que estábamos atrasados con una sociedad tradicional, bla, 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 bla. Fernando, entonces, ¿y eso? No están para acuerdos. ¿Hasta qué punto, y le pregunto a Evelyn también, hasta qué punto eso, los revolucionarios afines que hoy día aparecen en los diarios, no es responsabilidad de los que no querían mover nada nunca y los conservadores que decían que estaba todo este país fantástico? Siempre así. Bueno, entonces, ¿hasta qué punto no se hace, disculpa Evelyn, hasta qué punto no se hace responsable los grupos de la oposición hoy día, que no hoy día dicen, todos queremos reformas, pero ¿qué reformas? Por supuesto. Eso lo dicen hoy, ¿por qué no lo decían cuando eran gobierno anterior? Pero hicimos cualquier cantidad de reformas. No, Matías, hicimos muchas reformas y yo voté a favor de muchas reformas constitucionales y de muchas reformas también tributarias, pero bien hechas, y reformas de la educación las pedí a gritos en un libro. Sí, lo vi. ¿No es cierto? Entonces, cuando uno dice estas universidades que realmente, y que hay públicas y privadas, que realmente regalaban títulos, porque todos sabemos que regalaban títulos, ¿qué se hizo durante los 20 años de la concertación? La acusación no es a usted, sino a un sector que se opuso a revisar si que eran los cambios. Pero que eran de todos los sectores políticos. Cuando le decían que la educación era un negociado, muchas veces esos mismos tú dicen que desde la izquierda, refritos de Gramsci, desde la derecha los refritos, los otros decían, no, ¿qué? Si aquí hay mercado y opera la educación. Lo que yo sí quiero decir es, bueno, si son revolucionarios y lo que quieren es revolución, está bien. Pero entonces, ¿para qué ponen a Burgos y a Valdés? Bueno, porque tú siempre tienes que poner... Dice, mira, a ver, siempre si uno estudia estos procesos, siempre se dan incluso el mismo tipo de personalidades, emergen en las mismas etapas. Esto es como una especie de comedia o tragedia que se repite más o menos con el mismo libreto. Y efectivamente lo que dice Matías es cierto. Obviamente que jamás habríamos visto ni una sola revolución en la historia de la humanidad si no hubiera sido porque las élites han dejado arrastrar el poncho durante mucho tiempo, no han hecho los cambios, se han acumulado y llega el momento que viene la explosión, y la explosión es como las pelotas siempre. Siempre es como las pelotas, es destructiva, echa abajo la economía, y al final del proceso, cuando las cosas se reequilibran, se han ganado unas pocas cosas a un costo salvaje.
Así que obviamente que aquí hay una responsabilidad de las élites, porque nadie está dispuesto, Matías, a ceder sus beneficios, sus ventajas, entonces no queda hasta otra, que no se les caiga el piano en la cabeza. Entonces no queda otra, Felipe. Déjame volver un segundo. No. Yo no estoy de acuerdo con ustedes. Póngale. Y perdónenme. Bueno. No, por favor, eso estamos. Chile es un país que requiere todavía muchos cambios. Sí. Pero si uno mira de dónde empezamos y dónde estamos, nadie puede dudar que se ha avanzado muchísimo. Se ha avanzado fuertemente en materia de equidad, en materia de reducción de pobreza, en materia de crecimiento. Sí. Ahora, lo que sí sucedió, y esto fue porque todos los grupos políticos tenían intereses en las universidades, que lucraron. Sí, señor. Y lo dije mucho tiempo atrás, hace 8 años atrás, como miércoles eso no se revisó. Y cuando usted lo decía dentro de la UDI, ¿qué le decían? Pero si nadie me dio esférica, ya, nadie, ni los gobiernos de la concertación uno debe de esa partir época. Que lo escuchen en la casa en su partido, ¿qué le decían? Cuando usted decía que esto era un negociado que había que cambiarlo. Bueno, la verdad es que estaban todos súper felices, pues. También la gente de la concertación, si cuando tú tenías una universidad en que los dueños eran de la concertación, llamaban a gente, ¿no es cierto?, sí, del ex gobierno militar para estar todos mezcladitos, porque en realidad fue una forma de hacerse rico muy rápido y muy fácil. Pero el tema es, finalmente, y eso era lo que yo quería señalar, es Chile ha avanzado y mucho. Y ha avanzado muchísimo más que todos los países en los cuales se está inspirando Bachelet. Sí, mucho más. Y ahora, por tratar de avanzar un poco, que igual se podría hacer, lo que quieren es destruir todo. Entonces yo te digo, me da mucha pena y me da mucha angustia, porque Chile puede ser finalmente un país que estaba aspirando a jugar en primera división y se va a ir a la tercera de nuevo. Y van a sufrir todos. Vamos a sufrir. Evelyn, déjeme volverle al tema que se metió en las discusiones de la reforma, que tiene que ver con la reforma de la probidad. Empezó a hacer una nueva reforma. Sí. Por un lado, hay un vacío evidente en términos de cosas que no se han hecho. Desde luego basta con revisar que finalmente lo que elaboró la Comisión Engel todavía no se aplica. Se terminó el plazo, todavía no se aplica. Uno de los que tiene que encabezar... Perdón, un plazo que era absurdo. Bueno. 22 reformas de ley en 45 días. Ya. Independiente de eso, hay alguien que tiene que encabezar normalmente eso, que es el ministro Sexpress. No existe. Hay un representante importante de una institución pro probidad, que es el Servicio de Impuestos Internos. El director hoy no existe. Hay otra institución importantísima central, que tiene que ver con la Contraloría. No hay Contralor. Por ese lado no está funcionando. Pero por el otro lado uno dice, bueno, de su sector, Evelyn, debería hablar más el expresidente Piñera. No habla. Los presidentes de partidos, por ejemplo, de la UDI, Hernán Larraín, debería ser, piensa uno, mucho más duro con cosas que se están viviendo al interior de su partido, con, qué sé yo, Jovino Novoa, con Orpin. No, tampoco son duros. En la Democracia Cristiana, lo mismo con el presidente del partido. Entonces, desde afuera uno dice, ya, ok, la discusión interesante tiene que ver con las grandes reformas, pero en esta que se metió entre medio, la probidad, uno ve para todos lados y de ningún lado aparece una voz importante. Entonces, está dando mucho el ancho. ¿Quién da el ancho? ¿Y usted, por ejemplo, está conforme con lo que ha hecho la UDI al respecto? ¿Y se siente cómoda la UDI? A ver, yo he señalado desde un principio que en realidad el tema de la probidad es algo que hay que cuidar permanentemente. Un país no es limpio o no es corrupto, salvo cuando ya la corrupción se ha instalado absolutamente y ya no hay cómo sacársela de encima, ¿no es cierto?, como muchos otros países, desgraciadamente. Pero yo realmente siento que Chile ha hecho muy poco y nada durante los últimos 20, 25 años. Yo recuerdo, yo fui querellante en el caso INDAP, fui querellante en el caso Mobcate, fui querellante en el caso de EFE, donde finalmente yo tuve que terminar pagándole las costas a señores que participaron en un gasto de 1.000 y tantos millones de dólares en que los trenes nunca anduvieron. Yo terminé pagando. Entonces, yo también soy muy crítica por eso mismo, de que nadie ha fiscalizado nada y que además la justicia no ha cumplido con su cometido cuando le tocó mirar todos estos casos. Ninguno de esos casos llegó realmente a término, salvo Mobcate, donde gracias a Dios contamos con la ministra Chevesich y antes con el ministro Aránguiz de la Sexta Región. Pero te quiero decir que durante 2 años trataron de taparlo. Y en el caso Mobcate, nosotros veíamos cómo se movía
Enrique Correa para que el caso no llegara donde el presidente. Ya, el mismo Enrique Correa que ahora se está moviendo para que tampoco llegue donde la presidenta. Y por eso, volvamos ahora. Entonces, el tema es que Chile, yo creo que lo que está sucediendo hoy día era absolutamente necesario para que hubiera un remesón fuerte de que efectivamente los políticos no están por encima de la ley. Pero durante muchísimos años los políticos han estado absolutamente fuera de la ley y la justicia y también las instituciones fiscalizadoras han permitido que esté fuera de la ley. Por ejemplo, ¿dónde estuvo el Servicio de Impuesto Interno todos estos años? Nunca hizo un crucecito de RUTs para las elecciones, nunca lo hizo. Perdón, si yo hubiera estado fiscalizando lo hubiera hecho. Entonces, lo que uno ve es que Chile durante mucho tiempo hizo vista gorda con la corrupción. ¿Por qué? Porque les convenía. Porque si habían hecho vista gorda con el INDAP, con el Chile Deporte, y suma y sigue, son muchos los casos. ¿No sabía de la romería que hacían los miembros de su partido a Penta, por ejemplo? ¿No supo o tuvo que hacer vista gorda para no caer en desgracia? Yo la verdad es que siempre he sido, ¿cómo se dice? Un lobo estepario. Siempre, en general no me meto mucho con nadie, mis amigos están fuera de la política, pero yo lo único que te quiero decir es, da lo mismo que yo supiera o no supiera. Aquí hay instituciones que deben fiscalizar que no cumplieron. En Chile nunca se fiscaliza nada y cuando hay personajes poderosos de todos los sectores políticos se fiscaliza aún menos. Ahora, creo que esto es una oportunidad, pero les quiero decir también, supongamos que no hubiese absolutamente ningún problema de financiamiento ilegal de la política. ¿Usted cree que estaría mejor la economía? ¿Usted cree que atenderían mejor a la gente en los hospitales? ¿Usted cree que hubiera sido mejor hecha la reforma tributaria? O sea, nosotros estamos acá en dos crisis en forma simultánea. Una crisis de un gobierno que no puede ser peor. No puede haber hecho peor las cosas. Y por otro lado, una crisis que tiene que ver con la credibilidad. Sí, un momento, pero el presidente del Banco Central, entidad autónoma, dice que la responsabilidad, me parece que el término que usa es autónomo de la crisis económica, o sea, interna, que no corresponde a lo que sucede fuera de Chile, es aproximadamente, no sé si dijo un 30%, por ahí. Entre un 25 y un 50. Bueno, por ahí. Es decir, ¿sí? ¿50? Yo me parece que escuchado entre 30 y 40, pero está bien. Pero no es la responsabilidad, hay que ver cuánto está creciendo Perú, que era el ejemplo en la región en los últimos años, que va a crecer menos que nosotros. O sea, Perdón, bien, yo estoy de acuerdo con usted que hay pero expectativas aquí en Chile. No. Australia ya se está recuperando. Sí, pero estamos lejos del capital cultural, de la estructura, del nivel económico. No, si nos queremos comparar con todos los... Comparémonos entonces con los países africanos, yo feliz. Pero lo único que te quiero decir es... Perú era el ejemplo cuando nos comparamos hace 2 años. Si estuviera Piñera, estaríamos creciendo. Le preguntó Felipe sobre la UDI. Quiero decir, si en este momento el presidente fuera Piñera, estaríamos creciendo. Felipe le preguntó sobre la UDI. ¿Está contenta con lo que ha hecho la UDI en este caso específico? No estoy contenta con nadie. Creo que la verdad es que lo que dice Carlos Portales, ¿hasta dónde pueden mentir nuestras autoridades públicas? ¿Cabe para todos? Va para todos. No hay uno que se salve. ¿Va a seguir en la UDI, Evelyn? Esas son cosas que se deciden en privado y se comunican. ¿No está pensando? Uno siempre piensa, pero yo creo que efectivamente... hay mucha gente que está pensando muchas cosas. Yo creo que realmente va a cambiar y se va a rebarajar. Uno no se imagina que la democracia cristiana pueda seguir una misma coalición con el Partido Comunista y con el MAS. No ve cómo. Podría decir que está... probablemente aquí va a haber un rebaraje, sobre todo con el nuevo sistema electoral. ¿Que tienen duda su permanencia en la UDI? No, yo no voy a decir nada. No es tema hoy día. Creo que el tema... Sí, así. Matías, creo que el tema de Chile y del futuro de Chile, y del desempleo, y del desorden, y de la falta de atención en salud, y de la educación horrorosa, y de la inequidad, es tan grave que la verdad es que si yo estoy en la UDI o no, ¿pero está diciendo que la solución está fuera de los partidos, por ejemplo? Yo creo que la solución tiene que ver con mucha generosidad por todo el mundo, que no la veo por ningún lado, menos todavía por la presidenta. La solución requiere, además, saber a dónde se quiere ir, que tampoco lo veo que exista.
Y una solución significa además trabajar con gente que realmente sepa de los temas, que tampoco se les ha llamado. Usted ve en esta mesa, como decía Matías al principio, se llama al Colegio de Profesores, que en realidad lo que están defendiendo, y tienen razón de defender, pero sus propios intereses, no están defendiendo la calidad de la educación ni la equidad de la educación, para nada. ¿Y dónde está la gente que sabe? Porque te quiero decir que las comisiones de educación no están. Y en el Ministerio de Educación tampoco. Quedó fuera Educación 2020, Elige Educar, Enseña Chile, quedaron fuera. Última cosa, yo veo una configuración en toda la lógica discursiva, los argumentos, las ideas y las decepciones. Veo que se está configurando una nueva candidatura presidencial. ¿En usted? Dios quiera que no. Dios quiera que no. Uno nunca sabe. Dios es el que decide, pero te quiero decir, Dios quiera que no. Evelyn Matei, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Que esté muy bien. Encantada. Vamos a hacer una pausa y al regreso estará con nosotros el senador Alejandro Navarro, presidente del MAS, aquí en Tolerancia Cero.